Sean todos bienvenidos una vez más a la presencia del Señor, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Quiero decirle que Dios es bueno, Dios es grande en su bondad, en su amor y su misericordia. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha dado fuerza, fortaleza, siempre confiando en su bendita promesa que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias al Señor, y como siempre agradezco al Señor por la oportunidad que me da de poder saludarlos, iglesia del Señor, hermanos en Cristo Jesús. Doy mis agradecimientos porque tengo este gran privilegio de poder saludarlo y extender también a nuestras familias, a los amigos también que tienen la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Quiero decirle que todavía la gracia, la bondad y la misericordia del Señor sigue extendiéndose hasta que suene esa trompeta. Y como dice la palabra del Señor, ¿no?, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Así es que mil gracias al Señor por ese plan que tiene para su iglesia. Y quisiera, estimado amigo, si usted no tiene a Jesús en su corazón, también venga a los pies de Cristo, rinda su vida al Señor, reconozca que Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz por amor a usted, por amor a nosotros, en su bondad y en su gracia. El Señor ya nos alcanzó a nosotros. Doy gracias al Señor que en su misericordia pues tenemos vida eterna, y esa paz y el gozo que hay en nuestros corazones pues nos hace firmes, esperando que suene la trompeta para ser levantado. Y por eso es que le hago la invitación, amigo, venga a los pies de Cristo y su vida cambiará. Tendrá una paz que solamente Jesús se la puede dar, y tendrá una vida ya con sentido, porque la vida sin Cristo no tiene sentido. Ya aquel que ha sido alcanzado en su misericordia, en su bondad, pues ya sabe de que somos peregrinos en esta tierra y que nuestras moradas están allá arriba, nuestra patria celestial está allá arriba. Por eso es que yo doy gracias al Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Doy gracias al Señor porque sé que somos un pueblo bendecido, un pueblo que con paciencia seguimos firmes a pesar de tempestades y luchas y todo lo que sucede. Pero Dios en su misericordia nos ha enseñado o ha revelado a través de su bendita palabra que ya la victoria es nuestra. Hay que batallar, sí. Hay que mantenerse firme, sí. Pero ya la victoria es dada a su iglesia. Recuerde que dice la palabra del Señor que tenemos el Espíritu Santo, que es poder. Y a todo aquel que tiene al Espíritu de Dios, pues tiene la facilidad de poder vencer toda artimaña del enemigo. El que es hijo de Dios será guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, y eso es la victoria que hay en el creyente. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bien, hermanitos y hermanas, después de saludarlos, ¿no?, como siempre he dicho que para mí es un privilegio poder saludarlos, y reconociendo que somos un pueblo de bendición tras bendición. Eso no hay que dudarlo, porque Jesús siempre extiende su misericordia, su gracia y su bondad sobre nosotros. Dice que, recuerda usted en el libro de los Hechos, cuando Jesús fue alzado, dice que extendiendo, cuando él era alzado, extendió sus manos bendiciendo a los suyos. Gloria a Cristo Jesús. Bien, hermanitos y hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. En Génesis, vamos a estar meditando en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos. Mire qué interesante lo que vamos a leer. Abra su corazón para que podamos tener la enseñanza de la palabra del Señor. Y pídale a Dios que hable a su vida. Usted como creyente necesitamos siempre la palabra del Señor, que nos da fuerza, nos da fortaleza, nos sostiene, gracias al Señor. Y usted, amado amigo, también abra su corazón y que Dios hable a su vida. Y lo más importante es que también usted pueda venir a reconocer a Jesús como su Dios, como su Señor y Salvador. Y usted tendrá la experiencia, un cambio
de una vida que solamente Jesús puede transformar. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Capítulo 6 de Génesis, versículos 8 y 9. Vamos a hablar de un varón llamado Noé. Aleluya. Génesis, capítulo 6, versículo 8. Versículo 9. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la bendición que nos concedes de estar en tu presencia. Señor, este momento precioso, hermoso que tenemos, siempre considerando que al venir a tu presencia son momentos de fuerza, de fortaleza, de paz y gozo en nuestra alma al reconocer que tú eres el Dios, el soberano, y que todas las cosas están bajo tu autoridad, bajo tu dominio. Señor, gracias, Padre. Levantamos esta oración de agradecimiento a ti, pidiendo, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestra vida. Mira, Dios de gloria, aquel que todavía no te conoce, extiende tu misericordia, habla a su vida para que pueda venir a los pies de Cristo y así reconocer que Jesús es el Señor, el Dios, el Salvador, el que perdona pecados, el que da vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. También, amados Señor eterno, rogando por aquellos hermanos que están débiles, dale fuerza, dale fortaleza. Al que ha caído, levántalo, restáuralo, Señor, porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad, Señor. Gracias te damos a aquel que todavía no tiene el conocimiento, Señor, no ha sido alcanzado en tu gracia y en tu misericordia. Señor, extendemos este clamor hacia ellos para que puedan ser tocados por el poder del Espíritu Santo y lleguen a reconocer que el único que da vida eterna es Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Que estas almas, Señor, reconozcan tu amor grande, tu amor inmenso, Señor, que por amor a los hombres tú enviaste a tu Hijo amado Jesús a esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, ahora rogamos, Señor, que a través de la palabra y la intervención del Espíritu Santo, habla a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Dios de gloria, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús el Señor. Aleluya. Bien, hermanitos, vamos a meditar en la palabra del Señor, y como les decía, es un hombre llamado Noé. El tema sería: con Dios caminó Noé. Eso es lo que dice acá el versículo 9, las últimas palabras. Dice: con Dios caminó Noé. Quisiera hacer referencia acerca de esto, que también en San Lucas capítulo 17, el Señor hablando. Fíjese que hemos leído esta porción, hemos leído aquí en Génesis, hablando de Noé, de esa generación perversa, de esa generación que a causa de la conducta de ellos había violencia. Entonces ahora lo trasladamos aquí en San Lucas, capítulo 17, cuando Jesús, él hablando de él mismo, del Hijo del Hombre, hace una referencia a los tiempos que hemos leído aquí en el capítulo 6 de Génesis. Dice, fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 17, versículo 26. Oiga lo que dice. Bueno, leemos versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahí está hablando Jesús de él, que a causa de un pueblo ciego, un pueblo rebelde, un pueblo independiente de Dios, sucedió esto, que era necesario, dice, que
que nuestro Señor Jesucristo padeciera mucho y que haya sido desechado por esta generación, o sea, en el tiempo del Señor, y aún todavía ha venido en generación, siempre hay un pueblo que rechaza la gracia, la bondad de Dios, el amor y la misericordia del Señor. Pero gracias también que muchos, miles y miles de hombres hemos sido alcanzados en su bondad, en su amor, en su misericordia, y tenemos vida eterna. Señor, perdonó nuestros pecados a pesar de que teníamos una vida indiferente a Dios, pero como siempre he dicho que Dios es bueno y que Dios es grande en amor y en misericordia, muchos hemos sido alcanzados. Ahora mira lo que dice acá, versículo 26 del capítulo 17 de San Lucas, dice: como fue en los días de Noé, eso es lo que hemos leído allá al principio, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Muy bien. Hemos leído unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que así como en los días de Noé. Ahora, ¿qué encontramos, hermanos, en referente en el capítulo 6 que hemos leído de la conducta de esa generación, de esa época? Dios es Dios bueno, es Dios de amor, Dios de misericordia. Oiga bien, y como Dios es bueno, eso quiere decir que todo lo que Él hizo es bueno. Todo lo que Él hizo es bueno. De tal manera que cuando Dios estaba haciendo su creación, Él veía ya lo creado, ya lo hecho. Él decía que era bueno lo que Él había hecho. Ahora, cuando hace al hombre, porque dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, fíjese que allí ya hay, en la creación del hombre, ya hay algo sublime, hay algo que está superando todo ser viviente, tanto en el animal como el vegetal, porque el hombre lo pone en una cúspide, lo pone en una altura, porque solamente es el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso pues tenía que tener una comunión especial. Aquel hombre creado llamado Adán y Eva, una comunión especial, una comunión tan íntima entre Dios, el Creador, y el hombre que era su creación. Pero lastimosamente el hombre no pudo sostenerse o mantenerse en ese nivel en el cual Dios lo había puesto. La condición que tenía Adán era todo era favorable, todo era de bendición, pero había una cosa que él tenía que manifestar, dar evidencia de una obediencia, un sometimiento a su creador. Entonces, allí es que el hombre es donde falló y pecó, y al pecar su naturaleza se vuelve rebelde, se vuelve independiente, o sea que ya la imagen y semejanza de Dios en el hombre se deteriora, queda destruida. En una forma de que ahora el hombre tiene miedo, el hombre tiene temor, el hombre ya no se siente bien ante la presencia del Señor, y eso lo vimos nosotros, eso lo vemos nosotros en Génesis, en los primeros capítulos, donde dice que cuando Dios en una tarde baja y entra ahí al huerto que Dios había plantado para Adán, para que él tuviera una vida de esplendor, una
una vida cómoda. Entonces lo que hace Adán es que se esconde. ¿Por qué se escondió? Porque su naturaleza ya era contraria a la naturaleza divina, a la naturaleza santa de Dios Padre, con la creación que era Adán y Eva. Entonces, al esconderse, eso quiere decir que ya hay una separación, y esa separación es la que hace que el hombre comience a pensar independiente de Dios, a tal grado que dice que cuando leemos aquí en estos versículos, que dice que la generación de esa época era mala, era perversa, era tan grande la violencia, la conducta del hombre era bien opuesta a los propósitos de Dios, del Señor. Entonces, la santidad de Dios por un lado y el hombre pecaminoso, eso quiere decir que había una separación, y esa separación es que conduce al hombre a siempre que todos sus pensamientos día a día vayan en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lastimosamente, todo aquello que Dios hizo que era bastante bueno se corrompe, y eso corruptible viene generación tras generación de corrupción en corrupción, a tal grado que llega a la presencia del Señor algo que el Señor no lo recibe, no lo soporta. Y entonces Él dice: raeré al hombre de esta tierra. Me arrepiento haber hecho al hombre. Eso es las palabras de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso es que vemos, dice, hermanos, en el capítulo 6 que estamos viendo de Génesis, versículo 6 dice: y se arrepintió. Fíjese, hermano, qué dolor ha de haber sentido el Dios creador, ver su creación, ver aquello que Él ama, ver aquello que Él lo hizo con amor, con ternura, ver perdido a ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Puede usted imaginarse el dolor que causó en el ser de ese Dios grande, ese Dios rico en amor y misericordia, poder ver su creación que había hecho peleando en violencia, en discordia, en rencor? Todo eso era una violencia que el Señor no lo soportó. Por eso dice que el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón, en ver su creación, porque oiga, hermano, estimado amigo, Dios hizo al hombre para que el hombre pudiera tener una comunión perpetua, una comunión continua con su Dios, con su Señor. Eso es el propósito de Dios. Como digo, lastimosamente el hombre dio un paso y lo dio mal, muy mal, que lo hundió en el pecado, y al estarse hundido en el pecado vino a ser esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Entonces, al ser esclavo de Satanás, él ya no podía hacer la voluntad de Dios Padre. Sin embargo, y aquí es lo que nosotros vamos aprendiendo. Sin embargo, a pesar de esa generación, oiga bien, a pesar de generación perversa, maligna, violenta, viviendo que cada día una separación de Dios, sin embargo, allí había un hombre que dice lo que hemos leído: Noé, varón justo. O sea, de que a pesar de la violencia, de la maldad de esas generaciones, había un hombre que era justo y perfecto. Perfecto no quiere decir que estaba sin tacha, porque todo ser humano que nace que es nacido de mujer, o sea, que es descendencia de Adán, nace en pecado, porque toda la descendencia de Adán, todos nosotros nacimos en
pecado, en maldad. Y por la gracia y la misericordia de Dios es que nosotros hoy somos llamados a tener una comunión con Dios Padre a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese que vemos que este varón apartado, o sea que él no fue influenciado por esa generación. Eso es muy, muy importante que nosotros, hermanos, podamos contemplar, que a pesar de que estamos en un mundo perverso, en un mundo lleno de maldad, pero si usted es temeroso de Dios, es sierva de Dios, siervo de Dios, recuerde que la protección divina vendrá sobre nosotros, porque para eso el Señor envió el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la guianza, la protección y tengamos el poder para poder vencer toda influencia, toda artimaña del enemigo. Gracias al Señor que todo esto es por la gracia y la bondad de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque recuerde que el Señor sabe perfectamente que nosotros somos débiles, con facilidad podemos ser influenciados por las corrientes de este mundo, podemos ser destruidos por el pecado, pero aquel que fue engendrado de Dios, el Señor lo sella con su Santo Espíritu, y eso quiere decir que nosotros somos propiedad del Señor. Ahora, somos propiedad del Señor. El Señor, por medio de la fe, a nosotros nos da la protección. Yo me protejo, yo busco el amparo del Señor, buscamos el amparo de Dios, buscamos el refugio, porque sabemos que el único que puede darnos a nosotros la victoria es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Jesucristo dijo que apartados de mí nada podéis hacer. Y es cierto, hermano, hermana, si usted y yo hasta este momento estamos firmes, es porque la gracia y la bondad de Dios ha sido sobre nosotros. Noé vivió en un mundo perverso, en un mundo lleno de violencia, en una generación apartada de Dios. Sin embargo, Dios vio que Noé era varón justo. Quiere decir que era un varón temeroso de Dios. Y eso es, dice las Escrituras, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, fíjese bien, a causa de la maldad, de la violencia que había en esta tierra, Dios decide, oiga bien, Dios decide raer a todo ser humano de la tierra. Toma una decisión de raer, o sea, de quitar, de exterminar al hombre, porque dice las Escrituras que todos los pensamientos, los designios del hombre siempre son continuos al mal. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3. No hay ninguno bueno, no hay nadie que busque a Dios, porque todos separados de Dios los volvimos inútiles. Pero gracias al Señor que vino uno, que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nos compró con su preciosa sangre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y ahora estamos nosotros viviendo en este mundo, pero tenemos la cobertura, tenemos el amparo de Dios, tenemos un abogado que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dice a Pedro: Simeón, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre, he rogado al Padre para que tu fe no te falte? Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Por eso que dijo Jesucristo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, hermanito, hermana, usted es iglesia del Señor, es el pueblo de Dios. Si Cristo Jesús está a nuestro lado, las fuerzas de las tinieblas tendrán que irse, porque no pueden contra la iglesia, no pueden contra usted, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos un pueblo, somos una nación regenerada, una nación, un linaje escogido de Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Noé, a pesar de tanta violencia
y que podía ser influenciado por esas generaciones perversas, él no fue influenciado. Fue un hombre justo, temeroso de Dios, perfecto ante los ojos de Dios. Y eso es lo que trajo una plática con el Dios, con el Señor. Vea qué hermoso es. Vea qué hermoso es. Usted sabe que Dios es el creador de todas las cosas. A Él le pertenecen todas las cosas y Él puede hacer lo que Él quiere con su creación. Sin embargo, Él dijo: raeré a los hombres, todo ser viviente, todo aquello que respira, lo voy a raer de esta tierra a causa de la violencia, a causa de la maldad, porque el hombre le dio la espalda a su creador. Y eso, el Dios de amor, el Dios de misericordia, vino y hizo una intervención para limpiar, para quitar la maldad de esta tierra. Y había un hombre que escapó, que no sufrió las consecuencias de la ira de Dios a causa de la violencia de los hombres. Entonces dice aquí, porque dice el versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, Esa fue la razón o la causa, el por qué el Señor decide raer a los hombres y a todo ser viviente de esta tierra. Como digo, encuentra hay un hombre llamado Noé. Y dice, hermano, eso es lo hermoso, eso es lo mire qué precioso es, hablando Dios con un ser que ha vivido separado, apartado de esa violencia, no ha estado conforme en la corriente de esa época, a pesar de que una generación, cuantos miles y miles de hombres, de mujeres viviendo en esa época, pero había uno, él y su familia escaparon de ese gran diluvio. Ahora miren, dice el Señor, le habla a Noé y le da las instrucciones que haga una arca, porque diluvio va a venir. Entonces, Noé, temeroso de Dios, escuchó la voz de Dios. Oiga bien, escuchó la voz de Dios, temeroso de Dios. A mí me impacta siempre cuando escucho o cuando leo estas porciones, las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis, de esos hombres que mantuvieron una comunión con Dios, que tuvieron la oportunidad de escuchar la voz del Altísimo, del Creador, del Dios de gloria, del soberano, del Señor, como un Moisés, como un Josué, como un Gedeón, como esos hombres que tuvieron una comunión. Pero oiga pues, hombre, y esto es lo que nosotros debemos de darle gracias al Señor. Si en aquella época los hombres tuvieron una comunión con Dios, pero cuando Cristo Jesús vino, Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, lo sublime, lo grande, el amor eterno, el amor de Dios se reveló de una forma tan maravillosa para los hombres, que envió a su Hijo amado Jesús, el mismo, porque dice Juan: y el verbo se hizo carne, O sea, quiere decir que el verbo se encarnó. Dios se encarnó para estar en medio de los hombres. Dios se encarnó para estar en medio de los hombres. ¿Para qué? Para que todos aquellos que reconozcan que Jesús es el Señor, que Jesús es el dador de vida eterna, que fue enviado del Padre, no vaya a sufrir la ira de Dios. Porque eso lo queríamos en San Lucas, en el principio. Como en los días de Noé. Así dice, como en los días de Noé. Entonces, gracias al Señor que Jesús vino a levantar un pueblo, a dar vida. Y si usted es hija de Dios, es hijo de Dios, recuerde que todo, desde el momento que usted vino a los pies de Cristo, reconoció como
Cristo Jesús como su Señor y Salvador, desde ese instante ya usted está bajo la gracia divina, bajo el amor de Dios, bajo la protección de Dios, y la victoria siempre va a ser sobre su vida, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria. ¿Sabe por qué tenemos la victoria? Porque digo, nuestro Dios, nuestro Señor, a través de allá en la revelación que el Señor le da a Pablo en Colosenses, con donde dice que todos los malos, todos los demonios, los espíritus, todas las potestades, las de maldad que se mueven en las regiones celestes fueron vencidas en la cruz, los despojó de aquello que ellos tenían. Cristo Jesús es el vencedor. Cristo Jesús venció en la cruz a esas potestades, venció el mundo, venció la muerte, y eso es que Él venció. Quiere decir que nosotros en Cristo Jesús vamos caminando como campeones en la fe por el poder y la gracia y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Lo mismo es con Noé. Noé dice que caminó con Dios, vivió con Dios, Dios entabló una plática con él, le explicó el plan que tenía para traer a los hombres, a todo ser humano, o a toda bestia, a todo ser viviente va a ser quitado de la tierra, pero no así Noé. Pero Noé hizo la voluntad de Dios. Hazte una arca, le dijo, hazte una arca. Y Noé obedientemente hizo el arca. Yo quiero que usted medite en esto cuando Noé está haciendo el arca. Pienso que Noé al hacer el arca no lo hizo a escondidas por allá en una montaña él solo. Pienso que él fue testigo, dio testimonio de que Dios le había dicho que hiciera un arca. ¿Cuántas personas? Miles de personas vieron a Noé y a sus hijos haciendo un arca. Imagínese usted a ese hombre con sus hijos trabajando, con las esposas de sus hijos y con su esposa quizás acarreando madera, o quién sabe que mucha gente le ayudó a Noé traer madera y hacer el arca. No sabemos. Lo que sabemos es que Noé hizo lo que Dios le dijo, él y su familia, Yo me pregunto una cosa, ¿dónde estaban los hermanos o las hermanas de Noé? Porque Noé, hijo de Lamec, y la Biblia dice, en capítulo 5 dice que Lamec tuvo hijos e hijas. Entonces quiere decir que en esos tiempos habían hermanos y hermanas de Noé. Entonces, pero Noé y su familia, justos, varón perfecto ante los ojos de Dios. Entonces Noé hace el arca y dice que Dios viene y le dice que va a entrar él con su esposa, sus hijos, la mujer de sus hijos y toda animal o bestia. Y le dice el Señor, fíjate que le dice, dentro de 7 días vendrá el diluvio, entra tú y todos los animales. Y entraron, y dice, la Santa Escritura dice que Dios cerró la puerta del arca. ¿Quién cerró la puerta del arca? Jehová, Dios. No lo hizo Noé, lo hizo Dios. Cerró, selló. Recuerde una cosa, recuerde esto: el único que da salvación a los hombres es Cristo Jesús. El día que se cierre la oportunidad de la salvación, se cerró y ya no va a haber más oportunidad. Por eso es que tenemos que aprender de todos los hechos que nos narran las Santas Escrituras acerca de la intervención de Dios para el bien de los hombres. Iglesia del Señor, firmes en Cristo Jesús como Noé, a pesar de que estaba viviendo en una generación perversa, él no fue influenciado por las corrientes de esa época. Amigo, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, reflexione, medite en la venida de Jesús,
que murió en la cruz para dar vida a los hombres, para perdonar pecado. Todo ser humano que ha nacido, todo hombre nacido de mujer, por voluntad humana, por voluntad de carne, nació en pecado. No así nuestro Señor Jesucristo, que nació de mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo. Él es el único que nació sin pecado. De ahí la generación humana nace en pecado, apartado, separado de Dios. Solamente es la misericordia del Señor es que hoy nos ha hecho que seamos parte de esa nación santa, de ese pueblo glorioso. Por eso es que el Señor habla a su iglesia. Así como el Señor le habló aquí a Noé, así el Señor le habla a su pueblo, le habla a su iglesia. Mire, hermano, hermana, el Señor ha dicho en su palabra que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estamos vivos, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios le dijo a Noé. Voy a raer todo ser viviente por la violencia de esta tierra. Pero tú haz un arca. Y ya el arca hecho, entra tú y tu familia, los de tu casa. Porque dentro de 7 días el diluvio vendrá. Y dice que entró Noé con su familia, cerró la puerta a Jehová y el diluvio. Mire, yo pienso, mire hermano, hermana, 7 días. 7 días, pasó el primer día, 6 días, pasó el segundo día, 5 días, y va así, y los días. Entonces, y aquella gente no escuchó el mensaje. No entendieron lo que Noé había hecho hasta que el diluvio vino. Yo quiero que mediten en este momentito cuando el agua comienza a caer y comienza a cubrir la superficie de la tierra. Piensen, aquellos hombres comenzaron a meditar, los habitantes, los hombres perversos, llenos de violencia, han de haber sentido algo diferente en ese instante que vieron la agua que caía y comenzó a cubrirse la tierra. Porque quiero que piense esto, que no crea que el agua cayó y que en cuestión de horas eso quedó sepultado. Tiene que haber sido poco a poco, 40 días. Imagine usted el primer día quizás la gente está lloviendo y toda la agua se iba en sus lugares y habían ríos, pero cuando comenzaron unos ríos a desbordarse, cuando comenzó el agua a cubrir la superficie de la tierra, entonces comenzaron a pensar, a reflexionar lo que Noé había hecho. ¿Dónde estaba Noé? Dentro del arca. ¿Dónde estaban esos habitantes? Fuera del arca. ¿Qué significa eso? Que el arca era la protección para aquel hombre que era justo, perfecto ante los ojos de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? Una tipología de Cristo Jesús. Que pueda venir lo que venga, pero si usted está en Cristo Jesús, nosotros vamos a ir flotando sobre los problemas y Dios nos levantará y entraremos a morar por toda la eternidad en esas mansiones que el Señor tiene. Entonces, quizás quinto día, ya el sexto día, ya eso ya era terrible, ya bien, oiga bien, ¿sí? Hay que imaginarse, porque cuando el hombre está en una desesperación, siempre va a buscar en dónde puede encontrar la solución a su problema. Quizás una desesperación grande. Puede pensar usted un padre con sus hijos, que tenga 4 hijos, 5, 6 y la esposa, y entonces van viendo que la tierra se está cubriendo de agua, entonces comienzan a buscar las montañas para que van subiendo a la montaña, van subiendo, pero es un momento, mire, es un momento de dolor, de fatiga, de angustia, de desesperación al pensar de que el agua sigue subiendo, a estas alturas ya muchos
muchos quizás han de haber muerto. Cuántos ancianos, cuántas personas que no podían movilizarse con facilidad ya estaban siendo ahogados, soterrados por el agua. Ahora la gente joven quizás podían ir buscando las montañas, la subida hasta que llegaron al tope de las montañas y el agua cubrió las montañas y 15 codos más de altura. Ahí quedaron todos ahogados. Qué desesperación tan grande en ese momento. Esa era mi pregunta. Solamente Noé y su casa fueron salvos de ese gran diluvio. Solamente aquellos que están en las manos de Dios, en las manos del Señor, serán libres de la ira de Dios que muy pronto viene. ¡Ay!, dijo el Señor, en la gran tribulación vienen dolores de angustia, momentos difíciles de desesperación. Dolor y angustia vienen muy pronto. Pero lo peor es que todo aquel que no fue encontrado en el libro de la vida irá a condenación perpetua. Amado hermano, hermana, firmes en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. El arca es la tipología en el cual Dios protegió a Noé. Cristo Jesús es el arca en el cual nosotros estamos salvos por la gracia y la misericordia de Dios Padre. Amigo, este mensaje lo hicimos pensando en usted. Hermano, hermana, también pensando en usted. Porque es cierto, en un mundo de mucha perversidad, mucha violencia, mucho pecado, tantas cosas horribles que hay en el mundo, pero el que está en Cristo tiene la protección, tiene la cobertura de Dios Padre. Firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Doy gracias al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y recuerde siempre, hermanito, hermana, la mirada en Cristo Jesús. Y usted, amado amigo o familia, que no tiene al Señor en su corazón, hoy es el tiempo, porque vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y el único que da vida eterna y perdona pecados es Cristo Jesús. Jesús es el Señor, el soberano, el Cristo de la gloria, que por su misericordia y su bondad fuimos alcanzados. Hoy tenemos vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Sean todos bendecidos y que la paz y la misericordia del Señor sea con ustedes. Oiga, deseo que Dios le bendiga ardientemente, que usted vaya de bendición tras bendición, pueblo del Señor. Así también usted, mi amigo, venga a los pies de Cristo y reconozca que Jesús es el Señor. Usted va a recibir perdón de pecados y tendrá la gran bendición de tener vida eterna. Y usted será propietario, dueño por medio de la fe de esas mansiones gloriosas que el Señor ha preparado para aquellos que el Señor les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén.